Gloria al Señor, iglesia. Vamos a la palabra, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Mirad los versos del 35 al 42. Juan, capítulo 1, versos 35 al 42. Yo le voy a leer esta lectura y usted la escucha y la sigue ahí. Dice esta poderosa palabra, Juan, capítulo 1, versos 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Señor, te adoramos y te damos gracias, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, y porque es un privilegio estar delante de ti. Suplicamos, Señor, que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías en esta hora. Que si esta es hora de salvación para algunos, respondan a tu llamado. Que si aquí hay gente respondiendo al llamado a llevar el mensaje, que respondan en esta hora, Dios, para tu gloria. Suplicamos que confirmes esta palabra con gente que se convierta a ti. Confirme esta palabra con sanidades y milagros y prodigios. Bendición hasta que sobreabunde. Rompe toda ligadura de muerte y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Señor, que sea tu voz la que hable en esta mañana, llegando a la mente y al corazón de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Una de las cosas que he tenido que hacer, antes del sermón, me perdonan: declaren impía toda cartera que esté sola sobre un asiento y que no tenga una persona ahí, porque han llegado personas y no tienen dónde sentarse y queremos hacerle espacio, ¿verdad? Así que las hermanas que no les gusta poner las carteras en el piso, olvídense de esas supersticiones. Pon tu cartera en el piso y en el nombre de Jesús recibe bendición. Cartera ahí mismo en el piso. Amén. Así que si hay algún espacio y sigan llegando, pues por favor, para acomodar las personas. Una de las cosas que he tenido que aprender a hacer en esta casa es ponerle título a los sermones. No me gusta hacer eso, pero el título de este sermón se llama Andrés. Andrés, porque era uno de los discípulos. ¿Y por qué Andrés? Vamos a ver que Andrés tenía un llamado de Dios bien interesante, un ministerio bien particular. Y cada ministerio que Dios reparte, cada cosa que Dios reparte para hacer es de bendición. Si Dios te dio hacer algo, hazlo y hazlo con excelencia, porque eso que tú haces va a bendecir a la gente que te rodea. Amén. Mira cómo dice Juan capítulo 1, y vamos a estar viajando en unos textos pegados, paralelos a ese incidente, que es que Andrés con otro de los discípulos eran discípulos de Juan el Bautista y escuchaban a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía un ministerio bien tremendo que Dios le fue añadiendo al ministerio de Juan el Bautista, porque el ministerio de Juan el Bautista tenía 2 cosas. Uno es el ministerio que confrontaba a la gente en su carácter individual con el arrepentimiento. Le decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo, tu vida tiene que cambiar porque ya Dios está presente, y para meternos con Dios la vida de uno tiene que cambiar. En otras palabras, tú no puedes tener tu relación con Dios y tu vida quedarse igual. Algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar y algo tienes que experimentar. Amén. Y ese ministerio de Juan era bien tremendo porque se le llenaba, dice Mateo, que es el famoso texto del bautismo de Cristo, y él predicaba sobre el reino de Dios y se le llenaba ese culto y era una cosa tremenda. Pero entonces no lo entendían los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque ellos se creían que por ser descendientes de Abraham tenían el camino al cielo ganado. Le decía: no se equivoquen, no te creas que porque eres descendiente de Abraham vas para el cielo. Tiene que haber un estilo de vida que demuestre que tú estás en comunión con él.
No es que yo hago las cosas bien para ganarme la salvación, no es eso. Es que si ya estoy en comunión con Dios, pues tiene que haber un estilo de vida que demuestre que estoy en comunión con Dios. Amén. Tan sencillo como eso. Y él confrontaba eso. Y tan es así que en el sermón en una le dice, ustedes son un grupo de serpientes, generación de víboras. Ustedes estudiaron en la escuela de la serpiente, ustedes son del Snake University. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de esa gente era el de la serpiente. Siempre están haciendo las cosas mal. Siempre están en la poca vergüenza. Están siempre buscando de hacer las cosas equivocadas. Siempre están retando el orden de Dios. Y si ustedes lo que tienen es un fronte religioso, vienen, juegan a como que están en el mover de Dios, pero el estilo de vida está distante de él. Así que ese sermón de Juan era un shock para esa gente que se creía que se salvaban por tradición. Hay gente que me dice, pastor, yo vine a la iglesia en el vientre de mi vieja. Pues gloria a Dios, tuviste esa bendición. Pues yo vengo de otra tradición. Yo vengo de calle 101, calle 102, calle 201, calle 202 y me convierto estando en la universidad. Gloria a Dios si Dios te trajo en el vientre de tu mamá a la iglesia, pero eso no garantiza que estés en el reino de los cielos. Hay gente que puede estar en la lista de miembros de la iglesia y no necesariamente en el libro de la vida. Porque tenemos unos procesos humanos que organizan las cosas, pero Dios mira el corazón. Amén. Y lo importante es que entonces Juan tiene eso, pero Juan tiene algo más en esa palabra que él predicaba. Vaya a Juan capítulo 1, versos 15 al 18, para que veamos el testimonio que daba Juan. Juan testificaba de Cristo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, pero que era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese testimonio de Juan siempre era de Cristo. Por eso tú ves que él hacía los bautismos, le metía caña a la gente con el sermón. O te salvas o te pierdes, o cielos o infierno, o luz o tiniebla. Aquí no había un happy medium. O con Dios o con el diablo. Ese era el sermón de él. Y bautizaba a la gente en el Jordán. Pero Dios le había revelado a Juan algo, que es lo otro que tiene su ministerio, que no tenía ningún otro ministerio, que era revelarle a la gente quién era el Mesías. Y la palabra daba unas señales. Dios se lo mostró a él. Vaya a Lucas capítulo 3. En Lucas capítulo 3 te da un contexto del año 15 en el imperio de Tiberio César. Te dice quién era el gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea, Dios le habló a él con un mensaje específico, con unos indicadores específicos de que era el tiempo de que el Mesías se iba a manifestar. Pero ¿cómo saber quién era el Mesías? Eso no era tan fácil, así que su mensaje apunta al arrepentimiento y a la fe personal. Eso confronta a los judíos con esas tradiciones que se creen que por ser miembro de una familia se salvan. Hay gente que se cree que por ser miembro de un movimiento o de una tradición van todos camino al cielo, y eso no funciona así. Ahora bien, una vez Juan bautiza a Cristo, se configura y se cumple la palabra que Dios le había dado a Juan, diciendo, este es el Mesías. Por eso es que en el capítulo 1, y aquí hay un juego de días, les decía yo al rebaño esta mañana y no pude terminar ese pensamiento, porque fíjate lo que dice en el verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos vinieron a él. Ven acá, ese testimonio tuyo, eso que tú estás haciendo, dinos, ¿tú quién eres? Y Juan dice algo que los ministerios de este tiempo tienen que agarrar. Yo no soy el importante, yo no soy lo central de esto. Y cuando dice, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Yo tengo que menguar porque el grande es Él. Por más que Dios te use, por más que tú hagas, por más que tú hayas hecho, el grande es Él. Y Juan dice, no me miren a mí,
yo solamente soy un instrumento. Entonces agarra la palabra de Isaías 40 y dice, yo soy el precursor, el que abro camino, porque el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, figura que toma de la labor más humilde que hacía un esclavo. Dice, yo soy menos que un esclavo, porque él es tan grande que yo ni eso puedo hacer. Ese es más poderoso que yo, porque yo te bautizo con agua, pero ese bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. La iglesia en este tiempo es prototipo de Juan. Nosotros estamos llevando un mensaje de esperanza a una humanidad que está perdida, porque Cristo regresa en gloria a levantar un pueblo. Por eso es que la iglesia no se puede dar el lujo de dejar de predicar a Cristo. Amén. Por eso es que este sermón es como en 3D. Tiene ese enfoque de la iglesia comparándola con Juan y lo que tiene que hacer la iglesia y proclamar. No predicamos reglamentos, no predicamos tradiciones, no predicamos manías de hombre, predicamos la salvación en Cristo Jesús. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Amén. Ahora, fíjense que otra cosa hace Juan. Juan trae una palabra revelando a Cristo como el Cordero de Dios. Lo interesante de Juan es que le abre los ojos a la gente y no solamente es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios. Amén. Nos da muchos nombres y si usted se mete en Juan capítulo 1 y ve hasta el verso 51, se va a dar cuenta que le dicen Rabí. El rey, porque hay una parte ahí que dice, después viene Natanael, le dice en el verso 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así que tienes muchos nombres de Cristo que salen en ese capítulo 1 de Juan. Amén. Es como el momento grande, la gran revelación de Juan en términos de su ministerio para la humanidad, es que Cristo es el Mesías. Y no solamente eso, hace algo más, lo identifica como el Cristo. ¿Por qué puede hacer eso? Porque en el capítulo 3 de Mateo, cuando se forma la discusión, vaya al capítulo 3 de Mateo para verlo más clarito todavía, cuando Juan está bautizando, dice ahí bien claro que se forma una discusión, antes de bautizar a Cristo, se forma una discusión con Cristo. Dice el verso 13 que llegó Cristo, de entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y dice el verso 14 que Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. Se formó una discusión. Decía es un verbo continuo. No es que le dijo, bautízame, no te bautizo. Bautízame, no te bautizo. Bautízame, no te puedo bautizar. ¿Por qué? Porque el concepto que Juan tiene de Cristo está en el verso 11. Dice, yo la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces dice algo más, el verso 12 dice algo que lo deben escuchar todos los concilios por ahí, porque hay combos en los concilios que creen que ellos deciden quién entra y quién no entra al cielo. El que decide quién entra y quién no entra es el que tiene el aventador en su mano. Es el que va a limpiar la era, es el que va a recoger el trigo en el granero de Dios y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La función de la iglesia no es juzgar a la gente por su pecado. La función de la iglesia es llevar un mensaje de esperanza para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quien dice si entra o no es Cristo. Por eso yo no me canso de repetirlo en todo sermón de funeraria que yo predique, mando el muerto para la puerta del cielo. Si allá lo miran, eso es su problema. Amén. Ahora, vamos a mirar algo bien interesante que surge aquí. Dice el verso 15, Cristo le dice, deja ahora porque conviene que cumplamos toda justicia. Iglesia, nos toca obedecer. No analizar ni pensar, no, hay que obedecer la palabra. Sí, Dios nos dio un cerebro para que lo usemos, pero Dios quiere obediencia. ¿Y por qué quiere obediencia? Porque la obediencia previene el sacrificio. Si tú obedeces, no metes las patas. Si tú obedeces, no hay que reparar nada. Así que, ¿qué es mejor? Obedecer. Por eso es que dice en Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora,
Sigue diciendo, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo, ahí se revela Cristo como Hijo de Dios. Dios lo dice, mi Hijo amado, amén. El Espíritu viene sobre él, por definición, a quien Dios unge es al Mesías. Los predicadores y la gente que Dios nos usa tenemos pero no somos los ungidos. El único ungido es Él. Ahora vamos a Lucas capítulo 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vio una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo ¿qué? Complacencia. Juan puede estar dando testimonio de Cristo porque él vio esa manifestación y escuchó la voz de Dios. Vaya a Juan capítulo 1 otra vez para mirarlo más cerca todavía. Verso 29 dice que después que Juan da ese testimonio en el verso 19, dice, el siguiente día, ese es un segundo día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Mire qué juego de palabras, ¿verdad? Ahora mira lo que dice. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y dice, yo lo vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Mire esto. Mira la importancia del ministerio de Juan. Revela y te dice quién es el Cristo. Es el único testigo que puede decir en cualquier line-up, ese es. Porque Dios le habló y le dijo, ¿qué mirar? Hay quien cree, dice, no, es que él lo sabía desde antes porque eran primos. No, es que no es así. Dios le dio una palabra diciéndole, cuando veas esto, ese es el Mesías. Y cuando él lo ve, no tiene otra cosa que testificarle a todo el mundo, el Salvador del mundo es él. Pero Juan hace un package en esa salvación, dice, todo aquel que en él cree, no se pierda y tenga vida eterna. La salvación es para toda la humanidad, pero tiene un requisito. Hay que aceptarlo. Busque ahí mismo Juan 1.12. Juan 1.12 dice, más a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios se manifiesta por su gracia y su misericordia, pero tú tienes que decirle, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y es el primer llamado de esta mañana. Si hay alguien en este lugar que nunca ha tenido un encuentro con Cristo, este es tu día de salvación. No hay más camino a Dios que no sea Cristo. Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres tener comunión con Dios? Acepta a Cristo como tu único y eterno Señor y Salvador. Amén. Así que mire el verso 35. Hay un tercer día. El siguiente día otra vez Juan y 2 de sus discípulos. Y es importante este juego de días porque ese viene siendo el tercer día que Juan está con sus discípulos. Fíjense que podemos colegir que desde el verso 14 o desde el verso 19 hay un día. Juan está dando testimonio. En el verso 29 dice, al siguiente día. Ese sería el segundo día. Y en el verso 35 dice que el siguiente día, ese sería el tercer día. En el verso 43 dice que el siguiente día, ese es el cuarto día. Si usted sigue esa secuencia, pero cuando entramos al capítulo 3, brinca para atrás y dice al tercer día. Amén. Es el tercer día de Cristo estar en la escena. Viene siendo el quinto día si lo tomas desde partiendo de Juan. Pero aquí lo importante es que hay una transición de Juan en su testimonio, Juan el Bautista y su ministerio, que apunta al Cristo que se manifiesta. Por eso es que en el verso 35, cuando Jesús lo ve caminar por allí, ya lo había bautizado. Dice, ese es el Cordero de Dios.
Y aquí viene la importancia para ti y para mí. Porque Andrés había escuchado sobre todo lo que Juan estaba predicando. Era discípulo de Juan el Bautista. Pero cuando lo apuntan y le dicen, ese es el Mesías, dejo de ser discípulo de Juan el Bautista para ser discípulo de Cristo. Y aquí le digo a la iglesia que hay gente que se queda en la parte del conocimiento, del libreto, de la palabra, de la corrección teológica, de cómo es la salvación, pero se les hace difícil que en su voluntad obedezcan. Vuelvo otra vez en cámara lenta. Puedo saber toda la Biblia correctamente, pero si no la vivo, si no acciono en obediencia a esa palabra, me quedo como discípulo de Juan y no de Cristo. Y eso le pasa a mucha gente. Son fieles a un concilio, son fieles a una denominación, son fieles a los líderes y no a Cristo. Entonces, yo miro y digo, wow, Señor, perdónanos, porque tenemos una clara definición de quién es el Cordero de Dios. ¿Y por qué es el Cordero de Dios? Porque el que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué la Biblia usa la figura del Cordero? Mire, usted tiene que saber lo que usted celebra. Yo recuerdo cuando viene la Semana Santa, prohíben la carne. Yo me acuerdo, yo me crié en un colegio católico. Fuimos a un aguillo, sonaba la campanita, glans, glans, glans. Yo siempre estuve en el corillo. Y yo recuerdo en crisis, yo no comía pescado, mis viejos comían pescado, a mí no me gusta el pescado, ni los bueyes, ni nada de eso. Y gloria a Dios porque se los come, amén, no tengo problema con eso, a mí no me gusta. Y era una crisis. Y recuerdo que me llegan al cura. Y allá el viejo y la vieja, yo era un chamaquito, y dicen al cura, es que él no come pescado. Y entonces él me mira y me dice, no te preocupes, hijo, contigo vamos a hacer una excepción. Y el texto dice, y escribano adoró. Pero pasaron los años y me meto en la palabra. Y cuando miro la cena que se celebra y que se conmemora en las liturgias diversas de esta fe, de este planeta, la cena era con cordero, no con pescado. Rayo, ¿y de dónde salieron los peces? Cómanse en todos los que puedan, yo no tengo problema. Pero vamos al texto. El texto dice que era cordero, porque Cristo agarra, una de las cosas que lo define como Cristo es que cumple todas las señales proféticas del Antiguo Testamento. Y una de las señales que él agarra así es la de Éxodo 12, que era la última plaga contra, no solamente Egipto, contra todo el mundo que no tuviera comunión con él. Por eso es que le dice, ustedes en Gosén, aunque están en Gosén y no están bajo la maldición de Egipto y mi gloria los cubre, también ustedes tienen que obedecer porque el Cordero no tiene excepción. Por eso es que había que sacrificar un cordero, comer del cordero dentro de la casa, no pescado, cordero. Ni chuleta, cancán tampoco, era cordero. Y untar la sangre en el dintel y las puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre del cordero, no tiene poder para entrar ahí. De la misma manera, cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y eterno Salvador, estás marcado por la sangre del Cordero y la segunda muerte no tiene parte sobre ti. Entonces Juan dice, ese es el Cordero de Dios, todo aquel que crea en Él, la muerte no tiene poder sobre Él. Por eso es que para el cristiano las cosas no terminan en un funeral ni en el cementerio. La esperanza del cristiano es que seremos resucitados. Y aunque no seas cristiano, la Biblia dice, todos resucitarán. Unos a muerte y otros a vida. Lo que hace la diferencia es habernos identificado con la sangre del Cordero y eso es por la fe. Amén. Así que cuando los discípulos, cuando dicen, ese es el Cordero, dicen, por aquí es que es. Ahora, ¿cómo yo sé que soy salvo? Por la fe. El Espíritu Santo te da testimonio. No es como tú te sientas hoy. Hoy yo me levanté y no me siento salvo. Eso no funciona así. Aunque estés esmolido, la sangre de Cristo te limpió y te libertó. Todos tenemos días malos. ¿Cuántos aquí trabajan o trabajaban? ¿Verdad que había días que tú decías, hoy yo no quisiera ir?
¿Verdad que? Bueno, tranquilo, espíritu de vagancia te baja en el nombre de Jesús. Pero no es como tú te sientas, es lo que tiene que ser, es lo que es. La salvación que Dios te dio no depende de cómo tú te sientes. Puedes estar deprimido hasta lo sumo y ser salvo. Puedes estar radiante como un sol y seguir siendo salvo. Puedes estar sano, saludable y eres salvo. Y puedes estar enfermo muriéndote y eres salvo. La única causa de muerte es estar vivo. ¿Cuántos están vivos aquí? Santo. Pues si yo no me voy antes de ustedes, predicaré muchos funerales. Ahora, ¿por qué Andrés es importante? Porque una de las señales o una de las cosas que el texto me permite ver en cuanto a salvación es que cuando Andrés se encuentra con Cristo, mira cómo dice el verso 40. Ahora es que empieza el sermón. Esta era la introducción, ahora vamos al sermón. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Por eso es que hay que escuchar la palabra. Uno no viene aquí a buscarle en el internet los especiales de Costco. Uno no viene por aquí a estar pajareando por los pasillos. Viene aquí a recibir palabra, que Dios te diga algo. Entonces, escuchó esa palabra. ¿Y qué produce esa palabra? Esa palabra dice que él, dice el verso 41, fue y buscó a su hermano Simón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y mire qué figura poderosa usa. ¿Cuántos aquí se criaron con más hermanos? ¿Verdad que las peleas de hermanos eran bravas? ¿Tú te imaginas las peleas entre Pedro y Andrés? Tuvieron que tener su garata. Y Pedro era bravo. Su garnata se la había dado. Vamos, yo creo que le había dado una garnata. Ahí no lo dicen. Lo que quiero que sepan es que es una familia. Y cuando uno de los hermanos se convierte, dice, wow, mi hermano también tiene que estar en esto. Y nosotros a veces tenemos a Cristo y nos olvidamos de nuestra familia, pues como los conocemos, no, ese no va a cambiar. Tacho, ya los sellaste para la muerte, dijiste, pues fíjate. Bueno, ¿qué sabes tú si Dios lo cambia? No des por perdido a tu hermano, no des por perdido a tu hermana, no des por perdido a nadie. Entonces, uno de los indicadores que me dice a mí que yo tengo esa convicción de Cristo en mi corazón es un deseo evangelístico de ganarme a otros para Cristo. Yo lo testifiqué en el primer sermón, pastor, y te comparé con Juan el Bautista. Porque decía, es como el pastor Raúl que siempre está hablando de Cristo. Tú estás hablando con pastor Raúl y de alguna manera te zumba a Cristo, aunque tú seas creyente. Así tenemos que ser. Llevar la gente a un encuentro con Él. En ningún otro hay salvación. Esos coritos de calle, hervío evangelístico. Ninguna religión puede salvar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Y ven, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Si no, el diablo te lleva. Ahora la pregunta para nosotros es, de nosotros, ¿cuántos le hemos presentado el Evangelio a Cristo a alguien? De Cristo a alguien. Ganárnoslos para el Señor. Y no tiene que ser que lleves un sermón estructurado. Espérate, punto 1, fulano, mira. Punto 2, no es eso. No es en los 4 pasos o las 4 leyes espirituales, que es buenísimo. Yo vi eso en la universidad una vez. Un grupo se puso de acuerdo, vamos a orar por fulano. Ese tipo se tiene que convertir. Había un grupo orando, una cosa poderosa. Y se hizo un corillo, empezaron a presentarle el plan de salvación. Y el tipo, como el monte de Sión, que no se mueve, no se convirtió. Pero alguien que estaba mirando atrás explotó a llorar y se convirtió. Dios hace como Dios quiere. Ahora, ¿cuánta gente tú le has logrado presentar el mensaje? Ahí es que está la cosa. Si eso todavía no está en tu vida, dile, Señor, ayúdame, yo quiero como Andrés. Y no solamente le dice, hemos encontrado a Cristo, sino que lo que me gusta mucho de Andrés es que su ministerio era llevar gente a Cristo. Le dice, pues vente, y lo llevó. Y tú sabes lo importante de llevar la gente a Cristo. Viene el verso 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dice, tú eres Simón, el hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El que hace los cambios es Dios.
Lo de nosotros es llevar la gente al Evangelio, a Cristo. Y quien los va a cambiar es Dios, no nosotros. Si nosotros tratamos de cambiar la gente, nos vamos a poner neuróticos porque la gente no va a cambiar y tú te vas a enfermar. Señor, que mi marido cambie, muchacha. Esto no funciona así. Quieren cambiar la gente. Quieren que la gente haga lo que ellos quieren. Y eso que ahora que está en la iglesia, ahora es que hay maridos o mujeres que son pulpos. Sí, porque te trato de controlar aquí, te trato de controlar acá. Testifico, no es mi caso. Aunque como dice el Salmo 139, ¿a dónde iré de su presencia? Pero eso es otra cosa. Cierro la cita. ¿Cuántas hermanas se gozan? Déjame ver. Pulpos. Bueno, perdonen que esto es muy serio. Hay gente que está como tratándole de controlar la vida a la gente y quieres cambiarlos a tu manera, a tu forma, que las cosas se hagan como tú dices. ¿Y por qué no haces un detente hoy? Decirle, Señor, que las cosas sean a tu manera. Señor, que las cosas sean a tu forma. Que esta casa reciba sanidad, esta casa reciba salud. Tiene que haber salud y sanidad en tu casa. Yo tengo una preocupación pastoral, que hay gente que dice, es tan difícil hablar con el pastor. No, yo no puedo hablar con el pastor, él está tan ocupado. Yo he descubierto que eso es un fronte. ¿Sabes por qué? Porque no vienes a donde el pastor, no vienes a hablar conmigo porque me quieres aparentar que todo está bien. Y prefieres irte candela por allá, Jumé, y te vas por ahí a buscar cuanta ayuda hay. Y aquí le haces creer a todo el mundo que todo está bien. Y no todo está bien. Todos necesitamos algo. Que Dios nos trabaje. Yo uso una frase que dice que Dios me meta las manos porque me gusta Jeremías. Jeremías dice, yo soy barro y Él es el alfarero. Y yo necesito que Dios me meta las manos. Mire, yo necesito que Dios me meta las manos. Que Dios haga obra nueva conmigo. Pero si no sé lo que está pasando dentro del pueblo, ¿cómo puedo afinar la puntería para ser de bendición? ¿Cómo puedo darte una palabra que sea sanadora? Me pasa, entonces a mí me pasa al revés. Viene gente de otras iglesias aquí a buscar consejería porque no se atreven a hablar con sus pastores. Y ese es un síndrome de cascarón y de apariencia. Y yo creo que ha llegado el tiempo de hacer un detente en el tiempo y decirle, Señor, me falta esto, Señor, necesito esta otra cosa, Señor, necesito que tú obres en mí. Y el cuerpo que es la iglesia tiene poder. No es el pastor. Yo soy parte del cuerpo y la unción es sobre toda la casa. El Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos, no solo de los apóstoles nada más. Y ha llegado el tiempo de vivir en el Espíritu. Se ha llegado el tiempo de confesar pecado, de arrepentirnos de lo que está incorrecto y decirle, Señor, necesito esta relación contigo. Que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y que ese acto de fe y de convicción se traduzca en un estilo de vida donde traiga gente para Cristo. Amén. Yo no lo digo por la multitud de gente que pueda haber, pero hay más de Dios. Aquí hay un culto a las 8 de la mañana. Hay uno a las 10:30. No sé si llegará el tiempo en esta casa que habrá un tercer culto. No lo sé. Pudiera ser que Dios lo dé con el predicador también. Porque no todas las predica el pastor. La iglesia tiene que entender que hay otra gente que va a venir a este púlpito. Que Dios los usa igual que el pastor o mejor que el pastor. Que esto no es cuestión de que quien sea mejor o peor. Esto es cuestión de que tú estés abierto a que Dios te hable. Porque Dios puede usar un niño. Tengo una bendición. Hoy vino una niña de visita a esta casa. Yo recibí el correo electrónico. Y la gran noticia es que cuando me la llevan a la oficina entre los dos cultos, yo tuve la bendición de presentarla en este altar. Y hoy tiene 100 años. Pero 6 años. Y dice... Es que los niveles de café me bajaron esta hora. 100 o 6, bueno. Cuando ustedes la vean, 6 añitos. Un deseo de venir a la iglesia. Tenía que venir y obligó a que la trajeran a la casa. Y dije, wow, Dios, lo que estamos orando aquí hace tiempo, que sean presentados aquí y anhelen servirte a ti donde quiera que estén. Yo reclamo así todos y cada uno. Y aquí tiene que haber alguien en esta mañana que diga, esa palabra es para mí. O sea, aquí en primer lugar un primer llamado tiene que haber gente que responda a esa llamada que diga, yo le rindo mi vida a Cristo.
Yo necesito salvación. Yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. Reconozco que ningún ritual me puede salvar a mí, pero que aquel que es el Cordero de Dios, aquel que es el Rabí perfecto, aquel que es el Hijo de Dios, a los que les reciben tienen vida en su nombre y son hechos hijos de Dios. Yo necesito salvación. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, entrego mi vida a Cristo, ponte en pie y ven aquí al altar, tengo que orar por ti? ¿Habrá esa vida? Alguien que le rinde su vida a Cristo en esta hora, dice, acepto a Jesucristo como mi único y eterno Salvador. Si hay esa persona, póngase en pie, tengo que orar por usted. ¿Habrá esa vida? Señor Jesús, me entrego a ti. Qué bueno, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que dice, le entrego mi vida a Cristo? Acepto a Jesús como mi único y eterno Salvador. Ven por aquí, hija, ven por aquí en esta mañana. ¿Habrá alguien más que dice, reconozco que necesito la paz de Dios? Necesito entrar en comunión con Él. Qué bueno. Habrá alguien que dice, ese soy yo, esa soy yo. Necesito la paz de Dios. Qué bueno. Habrá alguien más que dice, me acabo de dar cuenta que ninguna religión puede salvar mi ser. Solo la sangre de Jesús lo puede hacer. Habrá alguien más que dice, me reconcilio con Dios, me entrego al Señor. Habrá alguien que dice, esta es mi vida, yo la presento al Señor, me reconcilio con Él. En la parte de atrás hay alguien más, por favor, vénganse por aquí, vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes, venga por aquí, la confesión es pública, adelante. Qué bueno, qué bueno. Wow, hay fiesta en los cielos, hay salvación en esta hora. Denle la gloria al Señor. ¿Saben? Aquí hay una iglesia orando por muchos años. Vamos a cumplir 75 años el año que viene. Y son 75 años clamando a Dios por mañanas como esta, donde gente dice, nos reconciliamos con Dios, aceptamos a Cristo como nuestro único y eterno Salvador. Y le damos la gloria al Señor. Qué bueno. Usted tiene que hacer esa oración pública y verbalizarla. Porque la palabra dice que la palabra de fe que predicamos es que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y usted va a decir, Señor Jesús, dígalo, Señor Jesús, me entrego a ti, me entrego totalmente a ti y reconozco que soy pecador, pero recibo tu perdón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias porque tu sangre derramada en la cruz me limpió de pecado. Y creo que si muriere, resucitaré contigo. Gracias porque escribes mi nombre en el libro de la vida. Y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, gloria al Señor. Pueden seguir a los ujieres un momento por aquí. Les van a dar una literatura y después ustedes vuelven a su silla. Vayan por aquí. Hay un segundo llamado. Necesitamos gente como Andrés. Andrés recibió la palabra, siguió a Cristo, pero también trajo gente y le dijo, mira, conocí a Cristo. ¿Habrá alguien en esta mañana que entra en esa relación con Dios y dice, ese soy yo, esa soy yo, de ahora en adelante voy a ser como Andrés? Si esa persona, póngase en pie, yo tengo que orar por usted. Que te dé esa hambre evangelística, eso es, Dios te bendiga, 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 eso es. Amén, Dios te bendiga, eso es, qué bueno, qué bueno. ¿Sabes? Con tu estilo de vida, no es que te hagas un predicador con una Biblia y vayas a ministrarle a la gente, que en ese estilo de vida des testimonio. Como cuando has estado enfermo de algo y te dan una buena receta de algo que te funciona y tú se la recomiendas a todo el mundo y le hablas de eso. O cuando vas a un sitio y comes bien y te atienden tan bien que tú lo recomiendas. Tú le digas a alguien, encontré a alguien que me sacó de la muerte y me puso en la vida. Alguien que me sacó de las tinieblas y me conduce a la luz. Y yo vengo a testificarte de Cristo. Amén. Qué bueno, vamos a orar por estos hermanos y hermanas que en esta mañana dicen, este soy yo, esta soy yo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre.
Señor, gracias por esta palabra que es perfecta y que convierte el alma. Por gente que se entrega a ti, pero aquí hay otro pueblo que se levanta en esta mañana y dice, aquí estamos nosotros. Queremos ser como Andrés. Señor, dale la sabiduría, la convicción, la ocasión, la palabra, el testimonio, el lugar, para que se ganen otra gente para ti, para que puedan decir lo que tú has hecho, para que hagan como hizo el hermano Benjamín Torres en esta mañana, que dio testimonio de tu obra poderosa en su vida. Que lo podamos hacer por cada persona que nos rodee. Que el día que lleguemos a tu presencia, alguien allí grite, yo estoy aquí porque tú me predicaste, porque tú ministraste, porque tú oraste por mí, me diste testimonio. Señor, invite a esta iglesia con esa hambre evangelística de ganarnos a otros para ti. Gracias por estos que se ponen en pie. Mira sus mentes y sus corazones, úsalos para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor.